Buenas, soy Fede. Y hace unos meses empecé a programar videojuegos. Bueno, unos meses no, capaz que hace un año y medio, pero vamos a contarlo como unos meses. Y en este canal yo quiero contar mi historia de los videojuegos, quiero mostrar los juegos que hago y quiero mostrar tipo qué me gusta de esos juegos que hago o qué me llevó a hacer esos juegos que hago. Pero primero quiero contar un poco sobre qué son esos juegos que estuve haciendo. Así que voy a pasar a presentarlos. El primer juego que hice fue en un curso de desarrollo de videojuegos que se llama Robotmania. Ese juego, bueno, tuvo sus pequeños problemitas. Arrancó siendo un shooter 2D top-down, que a la vez era una especie de roguelite medio raro. O sea, vos básicamente pasabas una ronda y podías comprar algo. Lo que tenía de gracioso era que vos comprabas algo y lo tenías que ir a buscar a algún lugar. Y ese lugar donde vos lo ibas a buscar estaba rodeado de enemigos. Que estaban un poco más chetados que los otros enemigos. Entonces, si vos querías agarrar lo que compraste, tenías que pelear un poco más. Bueno, el juego tenía su sistema de inventario, estaba bastante bien. Yo soy programador de antes, así que más o menos que sabía lo que estaba haciendo. Pero bueno, tuvo sus dificultades a la hora bueno, de ser un juego. O sea, logré hacer una boss fight, pero no le encontré más sentido para seguir. Después vamos a volver con esto porque sí que lo quiero continuar. El siguiente juego que hice fue un remake de Rocket League. Este lo hice con Pico 8 y hice todos los sprites a mano. Y bueno, el código más o menos lo fui haciendo con inteligencia artificial porque Pico 8 es casi como Python y la verdad que yo Python mucho no manejo. Y es difícil hacer colisiones en Pico 8. Así que bueno, a eso fui. Quedó bastante bueno, está ahí en itch.io. El otro también está en itch.io por si lo quieren probar. Siguiendo por un juego que hice en una Game Jam con un amigo, se llama Someone Must Die at the Masquerade. La temática de la Game Jam era máscaras y queríamos hacer un juego de cartas, así que hicimos un juego en el que vos estabas en una fiesta y tenías que matar a un invitado de esa fiesta. Entonces vos vas swipeando entre los invitados y una vez que lo encontrás podías bailar. Tenías dos tipos de bailes, el baile de la muerte y el baile normal. Todo eso para bajar un nivel de sospecha que era como la barra de vida, que si se llenaba perdías. Bueno, ese juego estuvo interesante. También creo que está en itch.io, pero después va a estar todo linkeado acá abajo. Siguiendo por el Blockyman. En principio se llamaba Blockman, pero me pareció más gracioso ahora mismo decirle Blockyman. Era un juego que un día se me ocurrió hacer un juego para una consola portátil que debo tener por acá. A ver si la voy a buscar. Acá la tengo. Es esta, la R36S. Se habré jugado esta un montón de horas. Quise hacer un juego para esta consola. No lo terminé, lo estoy haciendo en Godot, pero una versión antigua de Godot, porque si no, no lo puede correr. Y era bastante divertido porque la mecánica era que vos nada más podías avanzar a la siguiente fase cuando recolectabas todas las llaves que venían de matar a los enemigos. Y habían distintos tipos de enemigos con distintos tipos de comportamiento. Y tu forma de moverte por el mundo era con el poder del bloque. O sea, vos rotabas el bloque en vez de vos mismo poder cambiar de plataforma. Bueno, eso fue interesante, no lo terminé, pero me gustaría algún día terminarlo, o por lo menos llevarlo a la consola, para poder jugarlo en el subte. Y bueno, y acá vienen los proyectos más de este año. Este año tuve dos proyectos interesantes que arranqué, que tampoco terminé, pero que me interesan seguir. Uno es Snaptro barra OmniRift. OmniRift es el nombre del juego, Snaptro es el código que podemos hablarlo entre vos y yo, porque es una mezcla entre Marvel Snap y Balatro, que son dos juegos que me han gustado mucho. O sea, es una especie de Marvel Snap roguelite. Eh, sí, me gustan mucho los roguelites y me gusta mucho Marvel Snap. Entonces quise hacer como una mezcla de esos dos. Bueno, ahí estamos. O sea, lo arranqué a programar haciendo una especie de clon de todas las cartas de Marvel Snap. Me di cuenta que eso legalmente era complicado. Así que lo que hice fue hacer toda una serie de cartas nuevas parecidas. No iguales, parecidas. O sea, basándome en las cartas de Marvel Snap. Está bueno el juego, pero le agregué más cosas que capaz no hacen a la esencia de ninguno de las dos ítems que estoy alterando, que son Marvel Snap o los juegos roguelites. Como yo tengo mecánicas soñadas, ahora voy a comentar eso más adelante, y las quise agregar y no sé, como que siento que no es la esencia del juego que estoy buscando hacer. Y el último es, acá lo tengo anotado como Fichas Fútbol, porque no tiene nombre. Es un juego roguelite también. No sé si jugaron al PES en la Wii alguna vez. Pero el PES en la Wii, y ahora salió un juego que es muy parecido a esto, tenía una especie de modo roguelite, deck builder.
no sé cómo decirle, que vos podías ir jugando partidos y robarle un jugador al equipo rival. Y a mí me encantaba ese juego cuando yo era más chico, lo llegué a tener a Messi una vez, fue una locura. Y dije, bueno, vamos a hacer algo así, pero a una escala mucho menor. Y arranqué a hacer un juego así de fichas que estaba bastante bueno. No lo seguí, pero porque le quise hacer gráficos, esto y que lo otro, y viste que cuando te dispersas mucho, perdés el envión y ta. Pero bueno, esos son los juegos según esta lista que yo había arrancado a hacer y que nunca terminé. Y que me gustaría terminar. Pero no sé si lo voy a terminar. Capaz arranco un proyecto nuevo. Todos estos son en 2D y me gustaría explorar el 3D. Tengo ganas de arrancar a aprender por ese lado. Y como desarrollador, por lo general yo noto algo en común en todos estos juegos, es que como que no tienen una historia en sí, no hay una narrativa, simplemente vos vas, jugás, probás la mecánica y termina. En parte porque así juego yo, capaz que, no sé, yo juego roguelites, trato de jugar juegos así que no tengan una historia, porque capaz que la dejo a la mitad o lo que sea. Y... Pero bueno, capaz que me gustaría hacer algún juego con historia o con diseño de niveles. Yo nunca jamás diseñé un nivel. O sea, de que vos arrancás en un punto y terminás en otro. Siempre son partidas en las que vos vas avanzando, progresando y mejorando. O sea, un juego de aumentar números. ¿Está bueno? Sí, está buenísimo porque son los juegos que a mí me gustan. Me gustaría explorar otros ámbitos también. Así que bueno, esos son los juegos en los que estuve trabajando en los últimos año y medio de mi vida. Y acá viene el primero, lo que despertó este interés en mí. Yo tuve una vez una visión mientras miraba Game of Thrones, que era hacer un juego de cartas en el que solamente juegues una carta por turno y sean cartas súper poderosas. Me gustaba mucho Marvel Snap en ese momento. Como verán, en los juegos de cartas siempre hay algo que me guste de Marvel Snap. Y me gustaba la idea de tirar una carta y que sea muy poderosa. Y así que ahí armé Runelord. Runelord era un juego que yo quería hacer. Que las cartas eran poderosas, pero que pone que habían una determinada cantidad de cartas. Pero que no todos los jugadores iban a tener las mismas cartas. ¿Por qué? Porque iban a tener algo que se llama la gema de sinergia. La gema de sinergia era una gemita en la que podían tener un buff. No sé, podían costar menos, eh, tener más poder, eh, aumentar el poder de otra carta. E incluso esa gema iba a tener un símbolo que se iba a sinergiar con otra clase. Entonces, claro, para mí estaba buenísima esta idea. A la hora de ejecutarla, no hacía mucho la diferencia. O sea, claramente preferí jugar una carta con buff que sin buff. Pero tampoco era como la gran diferencia. Así que la mecánica jamás la llevé. De hecho, el juego jamás lo desarrollé. Porque cuando lo jugué en papel, no me divirtió. Lo cual fue una gran desilusión porque yo, con todo el entusiasmo del mundo, dije, voy a hacer el juego. Y empecé a diseñar todas las cartas. Bueno, había sido un proceso muy divertido. Tenía un Excel que lo miraba todos los días y veía que podía balancear. Bueno, pero por algo se arranca, ¿no? Y es un interés así medio más compuesto. Si a ustedes les gusta hacer juegos, pueden compartirlos acá en los comentarios. Y estamos acá para aprender. Así que, bueno,